El viento gélido aullaba a través de los picos escarpados de Ktmore, trayendo consigo la promesa de otra noche brutal. Marcus se ajustó con más fuerza su improvisada capa de piel sobre los hombros mientras subía por el sendero rocoso hacia su refugio, una cueva rudimentaria pero eficaz que había tallado y reforzado durante los últimos 6 meses, desde que su nave de transporte se estrelló en este mundo implacable. El refugio estaba oculto tras una cortina de enredaderas y piedras cuidadosamente dispuestas, invisible para los depredadores que merodeaban por estas montañas. Había aprendido rápidamente que sobrevivir aquí significaba permanecer oculto, en silencio y nunca bajar la guardia. Las criaturas nativas de este mundo no se parecían a nada que hubiera encontrado en sus años como topógrafo geológico. Algunas cazaban en manadas con una inteligencia que parecía casi humana, mientras que otras eran asesinos solitarios con garras que podían cortar la roca. Mientras Marcus se acercaba a su cueva, algo no encajaba. Los pequeños trozos de hilo que había colocado cuidadosamente en la entrada estaban alterados. Su mano se movió instintivamente hacia la tosca hoja de hierro que había forjado con metal recuperado, un arma que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. Se detuvo, escuchando el viento y las lejanas llamadas de los aulladores de pelaje azul que emergían al anochecer. Y entonces lo oyó, un suave raspado desde el interior de su refugio, apenas audible por encima de los vientos de la montaña. Marcus se acercó sigilosamente, con sus botas de cuero silenciosas sobre la piedra. A través de un hueco en la cortina de enredaderas, vislumbró movimiento dentro de su cueva. Una figura estaba acurrucada cerca de su pequeño fogón, donde las brasas moribundas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes rugosas. El intruso era pequeño, envuelto en lo que parecían fibras vegetales tejidas que habían visto días mejores. Pero incluso en la penumbra, Marcus pudo ver el revelador brillo azul que emanaba de la piel expuesta. Uno de los nativos. Apretó con más fuerza su espada. En 6 meses en este mundo, solo se había encontrado con los habitantes de piel azul 2 veces, y ambas casi le habían costado la vida. Eran feroces, territoriales y poseían una fuerza que superaba con creces sus delgados cuerpos. «Sé que estás ahí», dijo la figura sin darse la vuelta. La voz era inconfundiblemente femenina y tenía un acento que hacía que las palabras humanas sonaran casi musicales. «El eco de tus pasos es distinto al de los gatos de piedra». Marcus atravesó la cortina, con la espada en alto, pero sin amenazar. «Este es mi hogar. Tienes que irte». La alienígena se giró lentamente y él se encontró mirando unos ojos que brillaban con un suave azul fosforescente, como 2 estrellas gemelas en la oscuridad. Su piel tenía el característico tono azul de su pueblo. Y a pesar de su evidente agotamiento y hambre, había una dignidad en su porte que le hizo dudar. «Soy Linda», dijo, levantándose con cuidado y manteniendo las manos a la vista. «No vengo a luchar. Buscó la palabra, desesperada. ¿Lo bastante desesperada como para entrar en el refugio de un humano?», replicó Marcus, sin bajar el arma. «Tu gente mató a mi amigo Jake cuando aterrizamos. ¿Por qué debería confiar en ti?». Los ojos de Linda parpadearon con lo que podría haber sido arrepentimiento. «Algunos de mi pueblo temen al tuyo. Creen que traéis la muerte desde el cielo. Pero te he observado estos últimos días. No cazas por deporte. No tomas más de lo que necesitas. Muestras respeto a los espíritus de la montaña». «No creo en espíritus», dijo Marcus, aunque mantuvo un tono de voz neutro. «Solo en la supervivencia». «Quizás sea lo mismo», respondió Linda con una leve sonrisa que reveló unos dientes ligeramente más afilados de lo normal en un humano. «Sé cocinar. Sé qué plantas curan y cuáles matan. Puedo rastrear los caminos seguros a través de los valles de cristal donde duermen las serpientes de tierra. A cambio, solo pido calor y refugio durante la estación fría». Marcus estudió su rostro, buscando algún engaño. La estación fría en Ktmore duraba casi 8 meses estándar, con temperaturas que podían matar a un humano desprotegido en horas. Si mentía sobre sus habilidades, ambos estarían muertos antes de la primera gran tormenta. ¿Y si me niego? Los hombros de Linda se hundieron ligeramente. «Entonces moriré esta noche. Los sectar patrullan estos picos, y no puedo escapar de ellos en mi estado». Se apartó su improvisada capa,
revelando una herida parcialmente curada en las costillas. La piel a su alrededor tenía un insano tono azul pálido. ¿Sectar? Mis antiguos compañeros. Creen que he traicionado a nuestro clan al aprender tu idioma, al observar tus costumbres en lugar de simplemente matarte. Su voz se endureció. No se equivocan del todo. El viento sopló con fuerza fuera, y Marcus sintió que la temperatura bajaba notablemente. Se acercaba la nieve. Podía olerla en el aire. Lo inteligente sería echarla, mantener el aislamiento que lo había mantenido vivo hasta ahora. Pero al mirar su herida, la forma en que se tambaleaba ligeramente, se encontró pensando en todas las veces que su propia supervivencia había dependido de la amabilidad de extraños. Si intentas algo, cualquier movimiento que me amenace, te destriparé como a una oruga montañesa, dijo, haciéndose a un lado. ¿Entendido? Linda asintió, con un alivio evidente en su postura. Entendido. Durante los días siguientes, se desarrolló entre ellos una incómoda colaboración. Linda demostró ser fiel a su palabra, mostrando un conocimiento íntimo del mundo que impresionó incluso los curtidos instintos de supervivencia de Marcus. Le enseñó que bayas podían complementar su dieta de carne sin causarle la violenta enfermedad que había sufrido al principio de su estancia. Su forma de cocinar transformó sus sencillas comidas en algo que realmente parecía comida, utilizando especias y métodos de preparación que sacaban sabores que él nunca supo que existían. Y lo más importante, le enseñó a leer las señales que advertían del mal tiempo, los sutiles cambios en la dirección del viento y el comportamiento de los animales que precedían a las devastadoras tormentas que barrían desde las altas cumbres. Los pájaros de roca huyen a las cuevas profundas cuando llega el viento de la muerte, le explicó una mañana mientras observaban una bandada de aquellas criaturas voladoras acorazadas dirigiéndose hacia el sur. Tenemos unas 2 horas, quizás. Fiel a su predicción, la tormenta que siguió fue la peor que Marcus había experimentado, con vientos que habrían destrozado su refugio anterior y granizo del tamaño del puño de un hombre. Pero prevenidos, pudieron asegurar su hogar y esperar a que pasara en relativa seguridad. ¿Cómo aprendiste a hablar mi idioma?, le preguntó Marcus durante una pausa de la tormenta, mientras compartían una comida de raíces de tubérculos asados y lo que Linda le aseguró que era carne segura de uno de los herbívoros locales más pequeños. Linda guardó silencio durante un largo momento, mirando el fuego. Mi gente, no todos somos iguales. Algunos se aferran a las viejas costumbres, temen todo cambio. Pero otros, como mi abuelo, creen que el entendimiento trae la fuerza. Él me enseñó que el conocimiento es supervivencia, ya venga de nuestros ancestros o de extraños que caen del cielo. Y los sectar no estaban de acuerdo. Oscar los lidera ahora. Una vez fue un amigo, antes de que el miedo lo consumiera. Cree que aprender de tu gente nos debilita, que contamina nuestra forma de vida pura. Su mano se movió inconscientemente hacia la herida que sanaba en sus costillas. Dejó su postura muy clara. La tormenta duró 3 días. Cuando finalmente pasó, el mundo exterior se había transformado, cubierto por un manto de nieve de tinte azulado que brillaba como joyas esparcidas bajo el sol. Pero con la belleza llegaron nuevos peligros. El frío era más intenso que cualquier cosa que Marcus hubiera experimentado, y muchas de sus fuentes de alimento habituales estaban ahora enterradas o habían migrado a zonas más bajas. Tenemos que movernos, dijo Linda la 4ª mañana, estudiando el paisaje desde la entrada de su cueva. La gran helada ha comenzado. Este refugio no nos protegerá cuando llegue el verdadero frío. ¿Cuánto más frío puede hacer?, preguntó Marcus, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo suficiente como para congelar el aliento antes de que salga de tus pulmones. Lo suficiente como para convertir el agua en piedra en segundos. Se volvió hacia él con ojos serios. Hay cuevas más profundas, lugares protegidos donde mi gente se ha refugiado durante generaciones. Pero llegar a ellas significa cruzar territorio sectar. Pasaron el día preparándose para el viaje, recogiendo sus pocas posesiones y la comida que podían llevar. Linda fabricó unas raquetas de nieve rudimentarias con ramas dobladas y fibras vegetales, mientras Marcus afilaba su espada y creaba una lanza sencilla con un trozo recto de madera dura. Oscar, dijo mientras trabajaban. ¿Qué tan peligroso es?
Las manos de Linda se detuvieron en su tejido. Oscar fue entrenado como cazador desde niño. Puede rastrear un ratón de las nieves sobre la piedra y matar a un oso de cristal con solo un cuchillo de hueso. Pero más que eso, es inteligente, astuto. No atacará sin más. Esperará, planeará, usará nuestra propia desesperación en nuestra contra. Suena como alguien a quien preferiría evitar. Evitarlo no es posible si queremos llegar a las cuevas de invierno. Sus patrullas cubren todos los pasajes seguros. Le miró a los ojos. Pero conozco otro camino. Peligroso, pero si tenemos cuidado. El camino por el que Linda lo guió a la mañana siguiente era traicionero, más allá de todo lo que Marcus había imaginado. Siguieron estrechos salientes tallados en acantilados verticales, cruzaron puentes de hielo que crujían bajo su peso y navegaron a través de bosques de formaciones de cristal que cantaban con el viento como vidrio roto. Los ancestros llamaban a esto el Sendero de los Ecos, explicó Linda mientras avanzaban con cuidado entre imponentes agujas de cristal. El sonido viaja de forma extraña aquí. Una pisada puede provocar una avalancha o llevar un susurro a kilómetros de distancia. Como para demostrarlo, un sonido lejano llegó hasta ellos. Voces hablando en el rápido y musical idioma del pueblo de Linda. Ella se quedó helada, indicándole a Marcus que hiciera lo mismo. Sectar, susurró. Han encontrado nuestro rastro. Las siguientes horas pasaron en un silencio tenso mientras intentaban moverse rápidamente sin hacer ruido. El bosque de cristal era un laberinto de superficies reflectantes y trucos acústicos, lo que hacía imposible saber de dónde venían las voces o cuán cerca podían estar sus perseguidores. Estaban casi al final del laberinto de cristal cuando ocurrió el desastre. La lanza de Marcus se enganchó en una formación baja y cuando intentó liberarla, el cristal se hizo añicos con un sonido como el de un trueno. Los ecos rebotaron entre las formaciones, amplificándose hasta que todo el bosque resonó como una campana masiva. «¡Corre!», dijo Linda, y corrieron. Detrás de ellos, las voces de los sectar se alzaron en gritos de caza que le helaron la sangre a Marcus. Cualesquiera que fueran las palabras que gritaban, el tono era inconfundiblemente hostil. El sonido de la persecución se hizo más cercano a medida que los cazadores abandonaban el sigilo por la velocidad. Salieron del bosque de cristal a una amplia meseta cubierta de nieve hasta las rodillas. Al otro lado, Marcus pudo ver lo que parecía la entrada a un sistema de cuevas, parcialmente oculta por rocas colgantes. Pero entre ellos y la seguridad había varios cientos de metros de terreno abierto sin cobertura. Allí, Linda señaló hacia las cuevas. El santuario está justo dentro de esa entrada, si podemos llegar. Sí, murmuró Marcus, mirando hacia el bosque de cristal por donde sus perseguidores emergerían en cualquier momento. Se hundieron en la nieve, avanzando a trompicones a través de montículos que a veces les llegaban a la cintura. El frío era brutal, filtrándose a través de su ropa improvisada y robando la fuerza de sus músculos. Detrás de ellos, los primeros cazadores sectar aparecieron en el borde del bosque. Marcus tuvo su primer vistazo claro de sus perseguidores y sintió que se le helaba la sangre. Eran 5, todos altos y delgados con la característica piel azul del pueblo de Linda, pero estos portaban un aura de violencia apenas contenida. Llevaban armaduras hechas de lo que parecían caparazones de insectos masivos, y cada uno portaba armas que hablaban de generaciones de refinamiento. Espadas curvas que brillaban como el hielo, lanzas con puntas de púas y arcos tallados en alguna madera oscura. El líder, una figura más alta que el resto con intrincadas escarificaciones que cubrían su piel visible, levantó una mano y gritó algo en su idioma. Linda tropezó como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «Oscar», susurró. El líder con cicatrices volvió a gritar. Su voz se oyó claramente a través de la nieve. Esta vez, Linda respondió, su propia voz desafiante a pesar de su desesperada situación. «¿Qué está diciendo?», preguntó Marcus mientras continuaban su difícil avance por la nieve. «Ofrece condiciones. Que regrese con él. Que me enfrente al juicio por asociarme con demonios del cielo y se me permitirá vivir». La voz de Linda era amarga. «Te llama corrompida. Dice que mi relación contigo ha envenenado mi espíritu. ¿Y tu respuesta?». Linda gritó una frase que,
incluso en un idioma alienígena, era claramente impublicable. La respuesta del líder sectar fue inmediata. Preparó una flecha y tensó su arco. ¡Abajo! Marcus derribó a Linda en la nieve justo cuando la flecha silbó sobre sus cabezas. El proyectil se clavó en un banco de nieve a 20 metros, su punta de obsidiana brillando. Siguieron más flechas mientras rodaban y se arrastraban por la nieve, tratando de ser un blanco móvil mientras seguían avanzando hacia las cuevas. Una flecha pasó tan cerca de la cabeza de Marcus que sintió el roce de las plumas en su oreja. Todavía estaban a 50 metros de la entrada de la cueva cuando Oscar y sus cazadores comenzaron a cruzar la meseta. Moviéndose con una eficiencia practicada, se dispersaron en una formación de caza que cortaría cualquier intento de cambiar de dirección. Su movimiento a través de la nieve era mucho más grácil que el desesperado avance de Marcus y Linda. La cueva, jadeó Marcus, con los pulmones ardiendo por el aire frío. ¿Nos seguirán dentro? No al santuario en sí, respondió Linda, respirando con dificultad. Es terreno sagrado protegido por leyes antiguas. Pero pueden esperar fuera. Moriríamos de hambre antes de que se rindieran. Una flecha se clavó en el suelo a centímetros del pie de Marcus, y se dio cuenta de que no lo lograrían. Los cazadores ganaban terreno rápidamente, y su puntería se volvía más precisa a medida que la distancia se acortaba. Linda, dijo, tomando una decisión que esperaba no lamentar. Cuando diga corre, ve directa a la cueva. No mires atrás. ¿Qué vas a? Corre. En lugar de continuar hacia la cueva, Marcus cambió de dirección de repente, enfilando hacia el cazador más cercano. El movimiento inesperado tomó por sorpresa a los sectar, y por un momento su formación vaciló mientras intentaban ajustarse a su nuevo rumbo. Marcus tenía su tosca espada de hierro en una mano y un trozo de hielo en la otra. No era un guerrero, pero 6 meses de supervivencia en este mundo le habían enseñado que a veces la mejor defensa era la pura imprevisibilidad. El cazador al que cargaba, una figura delgada con tatuajes geométricos cubriendo sus brazos, levantó su lanza y se preparó para el impacto. Lo que no esperaba era que Marcus se deslizara en el último segundo, usando la nieve resbaladiza para pasar por debajo de la punta de la lanza y chocar contra las piernas del cazador. Cayeron en un enredo de extremidades y armas. El cazador era más fuerte y más hábil, pero Marcus tenía la desesperación y la ventaja de la sorpresa. Su hoja encontró un hueco en la armadura de caparazón de insecto, y el cazador gritó, mientras su sangre azul manchaba la nieve. Pero mientras Marcus luchaba con su oponente, pudo ver a los otros cazadores convergiendo en su posición. Linda estaba casi en la entrada de la cueva, pero se había detenido y miraba hacia atrás con horror. «Vete», gritó justo cuando la punta de una lanza le atravesó el hombro. El dolor fue inmediato y abrumador. Marcus sintió que su agarre en la espada se debilitaba mientras el fuego se extendía por su brazo. El cazador herido debajo de él aprovechó su distracción, rodando para apartarse y ponerse en pie. Ahora 3 cazadores sectar se cernían sobre Marcus, con las armas apuntando a su garganta y pecho. El que había herido se sujetaba el costado, con sangre azul filtrándose entre sus dedos, pero sus ojos ardían de furia. Oscar se acercó lentamente, su arco todavía preparado pero no tensado. Cuando habló, su voz era como piedra triturada. Linda gritó desde la entrada de la cueva, su voz con una nota de súplica. Oscar respondió sin apartar los ojos de Marcus, y lo que dijo hizo que los hombros de Linda se hundieran en la derrota. Dice, «Has demostrado ser un enemigo digno», tradujo Linda, su voz llegando a través de la nieve. «Has mostrado honor al protegerme. Por esto, te concederá una muerte limpia». «Qué generoso», murmuró Marcus, presionando su mano libre sobre su hombro herido. Pero Linda no había terminado de traducir. «También dice que si regreso voluntariamente, hará que tu muerte sea rápida en lugar de lenta. Considera que esto es piedad». «Dile», dijo Marcus lo suficientemente alto para que su voz se oyera, «que puede quedarse con su piedad». Sus palabras fueron interrumpidas cuando uno de los cazadores lo golpeó en la cara con la culata de una lanza. Estrellas explotaron ante sus ojos, y saboreó la sangre. A través del zumbido en sus oídos, escuchó a Linda y Oscar en una acalorada conversación.
La voz de ella se volvía cada vez más desesperada, mientras que la de él permanecía fría e implacable. Finalmente, ella gritó algo que hizo que todos los cazadores miraran hacia la entrada de la cueva. El rostro lleno de cicatrices de Oscar se torció en lo que podría haber sido diversión, y respondió con una sola palabra que pareció golpear a Linda como un golpe físico. «¿Qué le dijiste?», preguntó Marcus, escupiendo sangre en la nieve. La voz de Linda era apenas audible. «Me ofrecía ocupar tu lugar. A aceptar el juicio por nuestros 2 crímenes si te dejaba ir». Hizo una pausa. Dijo que no. El cazador que había golpeado a Marcus levantó su lanza para un golpe mortal, pero Oscar ladró una orden que lo hizo dudar. El líder con cicatrices se acercó, estudiando a Marcus con la intensidad de un depredador evaluando a su presa. Cuando Oscar habló de nuevo, fue en palabras humanas, con un fuerte acento pero comprensibles. «Tú luchas por ella». «¿Por qué?». Marcus se encontró con los ojos brillantes del alienígena, saboreando sangre y desafío en igual medida, porque dejar morir a alguien cuando puedes ayudarle no es supervivencia. Es simplemente renunciar a ser humano. Oscar inclinó la cabeza como si considerara esta respuesta. Luego dijo algo a sus cazadores que los hizo retroceder ligeramente. «Interesante», musitó el líder sectar. «Linda me ha dicho que los humanos valoran la vida individual por encima del bien de la tribu. Esperaba debilidad, pero tú muestras algo más». «¿Decepcionado?». «Curioso». Oscar miró hacia Linda, que permanecía congelada en la entrada de la cueva. «Ella ha roto nuestras leyes, aprendido conocimientos prohibidos, traicionado la pureza de nuestras costumbres. Según nuestra tradición, debe morir. Pero tú», señaló al cazador herido que todavía sangraba constantemente, «te has probado en combate, has mostrado coraje en circunstancias desesperadas. Esto importa». A Marcus no le gustaba hacia dónde iba esto. «¿A dónde quieres llegar?». «Una prueba», dijo Oscar, su voz con el peso de un ritual. «Combate singular. Tú contra mí. Armas a elección. Sin interferencias. Si ganas, ambos os vais libres. Si yo gano», se encogió de hombros. «Eso no son precisamente probabilidades justas», señaló Marcus, luchando por ponerse en pie. Su hombro estaba en llamas, y podía sentir la sangre empapando sus toscos vendajes. «¿Justas?». Oscar parecía genuinamente perplejo por el concepto. «La supervivencia no es justa, humano. Simplemente es». «Marcus, no». La voz de Linda llevaba una nota de desesperación. «Oscar nunca ha perdido un combate singular. Ha matado osos de cristal con sus propias manos. No parece que tenga muchas opciones», replicó Marcus, mirando a los cazadores que todavía le apuntaban con sus armas. «A menos que planees ejecutarme de todos modos». Oscar siguió su mirada y asintió lentamente. «¿Entiendes? Bien». Quizás Linda eligió a su compañero más sabiamente de lo que pensaba. El líder sectar caminó hasta donde sus cazadores habían dejado su equipo y seleccionó una espada curva similar a un machete. Probó su equilibrio con unos cuantos movimientos de práctica que hicieron silbar el aire. «Elige tu arma», dijo, señalando el montón de equipo. Marcus examinó la colección de armas alienígenas, todas claramente fabricadas por maestros en su arte. Su propia y tosca hoja de hierro parecía patética en comparación, pero la familiaridad contaba en una pelea, y había aprendido a confiar en el arma que lo había mantenido vivo hasta ahora. «Me quedo con lo que tengo», dijo, desenvainando su espada a pesar del dolor en su hombro. El rostro lleno de cicatrices de Oscar mostró lo que podría haber sido aprobación, honor y simplicidad. «Respeto eso». Los otros cazadores formaron un círculo suelto a su alrededor mientras Linda observaba desde la entrada de la cueva con evidente angustia. La nieve seguía cayendo, cubriendo sus hombros y haciendo el terreno traicionero. «Reglas tradicionales», anunció Oscar, hablando para el beneficio tanto de sus cazadores como de Linda. «La primera sangre ya ha sido derramada», señaló el hombro herido de Marcus. «El combate continúa hasta la muerte o la rendición. No hay armas más que las espadas, ni ayuda de aliados. ¿Y si de alguna manera gano? Entonces los espíritus han hablado, y tu causa es justa». Oscar levantó su espada en lo que era claramente un saludo formal.
aunque no espero ese resultado. Ya veremos, dijo Marcus, devolviendo el saludo con su propia y tosca arma. Comenzaron a rodearse, sus pies crujiendo en la nieve. Oscar se movía con una gracia fluida, su espada en una posición de guardia que hablaba de décadas de entrenamiento. Sus ojos nunca dejaron el rostro de Marcus, leyendo cada microexpresión en busca de pistas sobre las intenciones de su oponente. Marcus, por el contrario, se sentía torpe y desequilibrado. Su hombro le gritaba con cada movimiento, y el frío le entumecía los músculos. Pero tenía una ventaja que el guerrero alienígena podría no esperar. 6 meses de lucha desesperada e improvisada contra criaturas que no seguían ninguna regla de combate honorable. Oscar atacó primero, una estocada veloz dirigida al pecho de Marcus. El humano apenas logró desviarla, su espada resonando contra el acero alienígena superior. La fuerza del impacto envió oleadas de dolor a través de su hombro herido, y tropezó hacia atrás. El líder sectar continuó de inmediato, lanzando una serie de ataques controlados con precisión que obligaron a Marcus a ceder terreno constantemente. Cada parada era cada vez más desesperada, y podía sentir que su fuerza disminuía con su sangre. «Luchas bien para ser un demonio del cielo sin entrenamiento», dijo Oscar de forma conversacional mientras su espada cortaba el aire donde la cabeza de Marcus había estado un momento antes. «Pero el coraje por sí solo no te salvará». En lugar de responder, Marcus agarró un puñado de nieve y se lo arrojó a la cara a Oscar. El guerrero alienígena era demasiado experimentado para ser realmente sorprendido, pero la táctica inesperada le compró a Marcus un segundo crucial para lanzar su propio ataque. Su hoja alcanzó a Oscar en las costillas, dibujando una línea de sangre azul a través de la escarificación ceremonial. El corte fue superficial, pero demostró que el humano podía alcanzarlo. Oscar se tocó la herida y examinó la sangre en sus dedos con lo que parecía auténtica sorpresa. «Astuto. Quizás Linda te ha enseñado algo más que el idioma». «Apenas he empezado», mintió Marcus, respirando con dificultad. Pero Oscar ya no lo trataba como a un aficionado. El siguiente ataque del alienígena fue un torbellino de acero que casi abrumó por completo las defensas de Marcus. Solo una zambullida desesperada hacia un lado le salvó de que le abrieran la garganta, y rodó por la nieve para evitar el siguiente golpe. Al ponerse en pie, Marcus se dio cuenta de que ahora luchaba de espaldas a un precipicio que caía a un cañón lleno de rocas afiladas. Oscar lo había maniobrado hasta allí deliberadamente, cortándole la retirada. «No hay a dónde huir, humano. Enfrenta tu muerte con dignidad». En lugar de retroceder más, Marcus hizo algo que iba en contra de todo instinto. Cargó directamente contra Oscar, aceptando un corte superficial en las costillas a cambio de meterse dentro de la guardia del alienígena. Forcejearon por un momento, y Marcus descubrió que Oscar era tan fuerte como Linda había advertido. La mano libre del alienígena se cerró alrededor de la garganta de Marcus, y las estrellas comenzaron a danzar ante sus ojos mientras se le cortaba el aire. Pero ser más bajo que su oponente tenía sus ventajas. Marcus levantó la rodilla con toda la fuerza que le quedaba, golpeando a Oscar en el plexo solar. El alienígena se dobló con un gruñido de dolor, su agarre aflojándose lo suficiente como para que Marcus se liberara. Ambos luchadores se separaron tambaleándose, respirando con dificultad. Las cicatrices ceremoniales de Oscar estaban ahora cruzadas por varias líneas de cortes sangrantes, mientras que Marcus sentía que sangraba por una docena de heridas diferentes. La nieve a su alrededor estaba manchada de azul y rojo, y el vapor se elevaba de la sangre caliente en el aire frío. «Me sorprendes», admitió Oscar, limpiándose la sangre de un corte cerca del ojo. «Esperaba que murieras rápidamente, como los otros demonios del cielo que hemos matado. Pero te adaptas, improvisas. Esos son rasgos valiosos. ¿Lo bastante valiosos como para dejarnos ir?» La risa de Oscar fue como cristal rompiéndose. «No, pero lo bastante valiosos como para que te recuerde con respeto mientras te mato». El intercambio final fue breve y brutal. Oscar se lanzó con un complejo patrón de golpes que debería haber terminado la pelea de inmediato, pero Marcus había estado observando, aprendiendo, y había notado que el juego de pies del guerrero alienígena era ligeramente menos seguro en la nieve resbaladiza. En lugar de intentar igualar la técnica de Oscar,
Marcus se lanzó hacia adelante en una embestida que llevó a ambos luchadores hacia el borde del acantilado. Cayeron al suelo con fuerza, rodando y luchando por la ventaja mientras sus espadas salían despedidas. Por un momento, se tambalearon en el mismo borde del precipicio, ambos esforzándose por evitar la caída fatal. La fuerza superior de Oscar comenzó a imponerse, y Marcus sintió que lo empujaban hacia atrás. Entonces la voz de Linda atravesó el sonido de su lucha, gritando algo en su propio idioma. Las palabras parecieron congelar a Oscar en su sitio, sus ojos se abrieron con lo que parecía ser conmoción. Marcus no dudó. Envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Oscar y se arrojó hacia atrás por el acantilado, llevándose al guerrero alienígena con él. Cayeron por el espacio durante lo que pareció una eternidad, rebotando contra las paredes rocosas del cañón. El último pensamiento coherente de Marcus antes de golpear el fondo fue preguntarse si Linda podría sobrevivir al invierno sola. Se despertó yaciendo en una cama de pieles suaves en una cueva cálida, iluminada por un fuego crepitante. Todo su cuerpo era un mapa de dolor, pero estaba vivo, lo que parecía imposible dado su último recuerdo claro. «Estás despierto». La voz de Linda venía de algún lugar a su izquierda. Empezaba a preocuparme. Marcus intentó sentarse e inmediatamente se arrepintió. ¿Cómo es que no estoy muerto? La nieve en el fondo del cañón era muy profunda. Y Oscar, él amortiguó tu caída. Linda se movió a su campo de visión, su rostro grave. No sobrevivió. Lo siento, dijo Marcus, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. Sé que una vez fue tu amigo. Linda guardó silencio durante un largo momento. Lo que le grité al final fue algo que me enseñó cuando éramos niños. Una frase sobre que el honor es más importante que la victoria. Creo que le recordó quién solía ser, antes de que el miedo lo consumiera. ¿Dónde estamos? En las cuevas del santuario. Los otros cazadores te trajeron aquí después de recuperar tu cuerpo del cañón. Según sus leyes, habías derrotado a su líder en combate justo. Aunque ambos moristeis al hacerlo, estaban obligados por honor a respetar el resultado. Marcus asimiló esta información lentamente. ¿Y ahora? Ahora han regresado para contar a los clanes lo que sucedió aquí. Que un demonio del cielo luchó con honor para proteger a uno de los nuestros, y que quizás los viejos miedos no siempre son sabios. Linda se acercó, y pudo ver que había estado llorando. Sus lágrimas fosforescentes habían dejado rastros brillantes en sus mejillas. Algunos escucharán, otros no. Pero el cambio ha comenzado. Durante las semanas siguientes, mientras Marcus se recuperaba de sus heridas, otros miembros del pueblo de Linda comenzaron a visitar el santuario. La mayoría venía por curiosidad, queriendo ver al humano que había derrotado a Oscar en combate singular. Pero algunos venían en busca de conocimiento, queriendo aprender sobre las extrañas costumbres de los demonios del cielo. Linda sirvió como traductora y puente cultural, ayudando a ambas partes a superar siglos de miedo y sospecha mutuos. Le enseñó a Marcus más de su idioma mientras mostraba a su gente que los humanos no eran los monstruos que sus leyendas afirmaban. Tu amigo Jaque, dijo una noche mientras observaban la aurora alienígena pintar el cielo en tonos de azul y verde. Háblame de él. Marcus guardó silencio por un momento, recordando. Era geólogo, como yo. Un científico brillante, pero terrible para las cosas prácticas. Podía analizar la composición mineral de una muestra de roca con los ojos cerrados, pero no podía encender un fuego para salvar su vida. Sonrió con tristeza. Probablemente le habría encantado este lugar si hubiera tenido la oportunidad de estudiarlo adecuadamente. Los que lo mataron, actuaron por miedo. Miedo al cambio. Miedo a perder lo que creían que los hacía puros. La voz de Linda era reflexiva. Oscar era igual al final. El miedo lo volvió cruel. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Linda consideró la pregunta seriamente. Temo que mi pueblo elija el miedo sobre la sabiduría. Que vean la cooperación como corrupción y la fuerza como debilidad. Temo que esta oportunidad de entendimiento se pierda. Con el paso de los meses, Marcus aprendió que los temores de Linda no eran infundados. Los clanes estaban divididos en su respuesta a los acontecimientos en el santuario. Algunos, particularmente la generación más joven,
abrazaron la posibilidad de aprender del conocimiento humano que había caído del cielo. Estaban fascinados por conceptos como la metalurgia, la ingeniería y el método científico que podrían mejorar sus duras vidas. Pero otros, liderados por ancianos tradicionalistas, veían cualquier contacto con las costumbres humanas como una contaminación peligrosa. Comenzaron a hablar de la necesidad de purificar los clanes, de expulsar a aquellos que habían sido corrompidos por la influencia alienígena. El conflicto llegó a un punto crítico cuando una delegación de ancianos llegó al santuario exigiendo que Linda fuera entregada para ser juzgada. Su líder era una anciana llamada Kasara, cuya autoridad era absoluta en asuntos de ley del clan. «Albergas a una traidora», anunció Kasara en palabras humanas acentuadas, su voz con el peso de generaciones. «Una que ha abandonado las costumbres puras de nuestros ancestros por la sabiduría venenosa de los demonios del cielo». «Linda no ha roto ninguna ley que importe», respondió Marcus, poniéndose en pie a pesar de sus heridas aún en curación. Eligió aprender en lugar de permanecer ignorante. ¿Cómo es el conocimiento un crimen? Los ojos brillantes de Kasara se fijaron en él con un desprecio manifiesto. El conocimiento sin sabiduría es destrucción, humano. Tu gente cayó del cielo en naves de metal y fuego. Traéis costumbres que nos cambiarán en algo que no estamos destinados a ser. El cambio no siempre es malo, argumentó Marcus. A veces es supervivencia. La supervivencia sin honor es mera existencia, replicó la anciana. Preferiríamos permanecer fieles a nosotros mismos y perecer que convertirnos en imitaciones corruptas de otros. El debate podría haber continuado indefinidamente, pero fue interrumpido por la llegada de visitantes inesperados. Un grupo de jóvenes guerreros irrumpió en el santuario, sus rostros enrojecidos por el esfuerzo y el miedo. Su líder, una mujer apenas salida de la adolescencia, habló rápidamente con Linda en su propio idioma. A medida que el informe continuaba, la expresión de Linda se volvía cada vez más grave. «¿Qué pasa?», preguntó Marcus. «Los clanes del norte», tradujo Linda. «Se han aliado con los cazadores de metal de más allá de los muros de hielo. Planean atacar a cualquier clan que haya mostrado simpatía por las costumbres humanas». Los rasgos llenos de cicatrices de Kasara se endurecieron. «¿Cazadores de metal? ¿Estás segura?». La joven guerrera asintió enfáticamente y continuó su informe. Incluso sin entender las palabras, Marcus podía oír el miedo en su voz. «Los cazadores de metal no son de nuestro mundo», explicó Linda para Marcus. «Vienen del vacío frío entre los mundos, buscando metales y esclavos. En el pasado, todos los clanes se unían para expulsarlos. Pero ahora los clanes del norte los están usando como armas contra su propia gente», terminó Kasara, su voz amarga por el disgusto. «Esto es lo que sucede cuando se abandonan las viejas costumbres. El honor muere y solo queda el poder». A pesar de sus duras palabras sobre la corrupción humana, la anciana se movió con sorprendente rapidez para abordar la crisis. En cuestión de horas, se enviaron corredores para llevar advertencias a todos los clanes, mientras que el santuario se convertía en un punto de encuentro para guerreros de toda la región. Marcus se encontró en la extraña posición de ser tanto un forastero como un participante crucial en el conflicto que se avecinaba. Su conocimiento de la tecnología y las tácticas humanas podría ser valioso para luchar contra los cazadores de metal, pero muchos de los guerreros todavía sospechaban de su presencia. «Temen que ayudarte los corrompa», explicó Linda mientras observaban cómo surgían los campamentos alrededor del santuario. «Pero también saben que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La solución vino de una fuente inesperada. Un joven guerrero llamado Tyler, un nombre que había elegido para sí mismo después de aprender palabras humanas de Linda, se acercó a Marcus con una propuesta. «Enséñanos», dijo Tyler en un inglés muy acentuado. «No tu magia del cielo o tu fuego de metal, sino tus formas de pensar, como ver los problemas de manera diferente». «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Marcus. Tyler lo llevó a un mapa rudimentario dibujado en la arena, que mostraba las posiciones de varios territorios de clanes y las probables rutas de aproximación del ejército de cazadores de metal. «Las tácticas tradicionales dicen que deberíamos enfrentarlos en el paso alto, donde nuestro conocimiento del terreno nos da ventaja», explicó Tyler.
Pero tienen armas que golpean desde gran distancia, armaduras que desvían nuestras espadas. ¿Cómo resuelve esto el pensamiento humano? Marcus estudió el mapa, su formación geológica le ayudó a leer las características del terreno. «Estáis pensando como presas», dijo finalmente. «Esperando a que vengan a vosotros, esperando que vuestras ventajas naturales sean suficientes. Pero, ¿y si os convirtierais en los cazadores?» Durante los siguientes días, Marcus trabajó con Tyler y un puñado de otros jóvenes guerreros para desarrollar nuevos enfoques tácticos. En lugar de enfrentar a los cazadores de metal de frente, usarían tácticas de guerrilla, ataques de golpear y correr diseñados para interrumpir las líneas de suministro y las comunicaciones. «Tu gente conoce este terreno mejor que nadie», explicó Marcus mientras planeaban su primera incursión. «Usad ese conocimiento. Obligadlos a luchar donde son débiles en lugar de donde son fuertes». La primera prueba de sus nuevas tácticas llegó cuando los exploradores informaron de una fuerza de avanzada de los cazadores de metal moviéndose a través de los cañones de cristal. La doctrina tradicional del clan habría requerido un asalto frontal, confiando en la superioridad numérica y el conocimiento del terreno. En cambio, la fuerza mixta de Tyler, compuesta por jóvenes guerreros y veteranos cuidadosamente seleccionados, utilizó una serie de emboscadas coordinadas para devastar a la fuerza enemiga sin llegar a entrar en combate directo. Atacaron desde posiciones ocultas, usaron avalanchas y desprendimientos de rocas como armas, y se desvanecieron antes de que los cazadores de metal pudieran organizar una respuesta. La victoria fue decisiva, pero lo más importante es que demostró que el pensamiento táctico humano podía adaptarse para mejorar, en lugar de reemplazar, los métodos tradicionales del clan. «¿Lo ves?», le dijo Linda a Casara mientras observaban regresar a los guerreros victoriosos. «El conocimiento compartido es fuerza multiplicada, no corrupción». La anciana guardó silencio durante un largo momento, estudiando los rostros de los jóvenes guerreros que habían logrado lo que la sabiduría convencional decía que era imposible. «Quizás», dijo finalmente. «Pero la sabiduría es saber cuándo abrazar el cambio y cuándo resistirlo». La prueba aún no ha terminado. La prueba final llegó antes de lo que nadie esperaba. El ejército principal de los cazadores de metal, enfurecido por la pérdida de su fuerza de avanzada, abandonó el sigilo y lanzó un asalto directo al santuario mismo. Su objetivo era simple: capturar o matar al humano cuyo conocimiento estaba resultando tan perjudicial para sus planes. La batalla que siguió no se pareció a nada que Marcus hubiera experimentado. Los cazadores de metal llevaban servoarmaduras que convertían la mayoría de las armas del clan en juguetes, y sus armas de energía podían atravesar muros de piedra. Pero los defensores tenían sus propias ventajas: un conocimiento íntimo del sistema de cuevas, armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo y tácticas que sus enemigos no podían predecir. Marcus se encontró luchando junto a guerreros que inicialmente lo habían mirado con recelo, su tosca espada de hierro chocando contra armas que pertenecían a una novela de ciencia ficción. La ironía no se le escapó. Había sobrevivido al accidente de una nave espacial avanzada solo para encontrarse en una batalla de estilo medieval por la supervivencia. El punto de inflexión llegó cuando Linda lideró un asalto desesperado a la posición de mando de los cazadores de metal. Usando el conocimiento que había adquirido al observar la tecnología humana, pudo identificar y apuntar a la fuente de energía que alimentaba sus armas avanzadas. «El fuego azul que alimenta sus armas», gritó por encima del estruendo de la batalla. «Fluye a través de las venas de metal en su armadura. Cortad las venas, matad el fuego». La información se extendió entre las fuerzas defensoras como la pólvora. Los guerreros que habían estado golpeando inútilmente armaduras impenetrables comenzaron a apuntar a las articulaciones y conexiones. La ventaja tecnológica de los cazadores de metal comenzó a desmoronarse a medida que su equipo fallaba bajo ataques dirigidos con precisión. Al final, la batalla se ganó no por una tecnología o números superiores, sino por lo mismo contra lo que Casara había advertido: la mezcla de diferentes formas de pensar. Los métodos analíticos humanos combinados con el conocimiento del clan sobre metalurgia e ingeniería produjeron soluciones que ninguna de las partes podría haber desarrollado por sí sola. Mientras los supervivientes de los cazadores de metal se retiraban al páramo más allá de los muros de hielo, Marcus se encontró rodeado de guerreros que ya no lo miraban con recelo.
Se había probado a sí mismo no solo en combate singular, sino como un aliado cuya perspectiva diferente los hacía a todos más fuertes. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a Linda mientras observaban a las fuerzas enemigas desaparecer en la distancia. Ahora reconstruimos, respondió ella. Algunos clanes volverán a las viejas costumbres, fingiendo que esto nunca sucedió. Pero otros recordarán lo que logramos aquí. Enseñarán a sus hijos que la fuerza no proviene de la pureza, sino de la sabiduría, donde quiera que se encuentre. Mientras hablaban, Kasara se acercó a ellos, sus rasgos antiguos pensativos. Nos has enseñado algo valioso, demonio del cielo, le dijo a Marcus. Que la supervivencia a veces requiere que nos convirtamos en más de lo que éramos, no en menos. Aprendí tanto como enseñé, respondió Marcus honestamente. Quizás más. La anciana asintió lentamente. Así es como debería funcionar el conocimiento. Cada lado da, cada lado recibe. Ambos se vuelven más fuertes. Se volvió hacia Linda. Elegiste bien a tu compañero, jovencita. Tiene honor. En las semanas que siguieron, mientras los clanes reconstruían y se preparaban para el duro invierno que se avecinaba, Marcus descubrió que su papel en esta sociedad alienígena evolucionaba lentamente. Ya no era solo un superviviente de un accidente dependiente de la protección de Linda, sino un miembro valioso de la comunidad cuyo conocimiento y perspectiva eran buscados activamente. Enseñó a los jóvenes guerreros sobre metalurgia e ingeniería, mostrándoles cómo mejorar sus armas y herramientas utilizando principios que había aprendido en su vida anterior. A cambio, ellos le enseñaron sus antiguas técnicas para sobrevivir en entornos que matarían a un humano no preparado en horas. Linda se convirtió en su socia en estos intercambios, traduciendo no solo el idioma, sino conceptos que no tenían un equivalente directo entre las dos culturas. Su papel como puente entre mundos fue reconocido formalmente cuando los consejos del clan la nombraron portavoz entre pueblos, un cargo que no había existido antes, pero que ahora era claramente necesario. ¿Echas de menos tu antigua vida?, le preguntó una noche mientras estaban sentados fuera del santuario, viendo las estrellas emerger en el cielo alienígena. Marcus consideró la pregunta seriamente. Echo de menos a mis amigos, a mi familia. Echo de menos saber que podría pedir ayuda si la necesitara. Hizo un gesto hacia el paisaje que los rodeaba, duro pero hermoso a su manera. Pero no echo de menos la soledad. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la tierra solo, en lugares remotos, estudiando rocas. Aquí soy parte de algo más grande. ¿Y no deseas volver con tu gente? Incluso si hubiera una manera, no estoy seguro de que la tomaría, admitió Marcus. Mi antigua vida consistía en entender cosas muertas. Minerales, formaciones geológicas, historia antigua. Aquí estoy ayudando a construir algo vivo y en crecimiento. Linda sonrió, sus rasgos fosforescentes hermosos a la luz de las estrellas. Entonces has encontrado lo que mi abuelo llamaría el mayor tesoro, un propósito que te hace más grande que tú mismo. Mientras las primeras nieves del verdadero invierno comenzaban a caer, Marcus reflexionó sobre el camino que lo había llevado a este momento. Hacía 6 meses, había sido un superviviente solitario, aferrándose a la vida por los pelos. Ahora era parte de una comunidad, maestro y estudiante a la vez, ayudando a cerrar la brecha entre dos formas muy diferentes de entender el mundo. La estación fría sería dura, lo sabía. Los recursos eran limitados, el clima era brutal y no todos los clanes habían aceptado la nueva alianza entre el conocimiento humano y el nativo. Habría más desafíos, más conflictos, más oportunidades tanto para el triunfo como para la tragedia. Pero por primera vez desde que su nave se estrelló en este duro mundo, Marcus se sentía genuinamente optimista sobre el futuro. Había aprendido que la supervivencia era algo más que simplemente seguir con vida. Se trataba de encontrar formas de crecer y adaptarse, de volverse más fuerte abrazando el cambio en lugar de temerlo. Mientras Linda se acercaba para compartir calor contra el frío, Marcus miró las estrellas alienígenas y sonrió. Estaba en casa. Las tormentas de invierno llegaron temprano ese año, trayendo consigo desafíos que pusieron a prueba cada lección que Marcus y Linda habían aprendido sobre cooperación y supervivencia. Las cuevas del santuario, diseñadas para albergar a unas pocas docenas de personas,
ahora eran el hogar de casi 300 refugiados de los conflictos que habían desgarrado a los clanes. La comida escaseaba, los ánimos estaban crispados y las cuidadosas alianzas que habían construido amenazaban con desmoronarse bajo la presión de demasiada gente compitiendo por muy pocos recursos. No podemos seguir así, advirtió Tyler durante una de sus reuniones diarias de planificación. Los cazadores traen menos presas cada día, y la comida almacenada no durará hasta la primavera. Marcus estudió los rudimentarios gráficos que habían dibujado para controlar sus suministros. ¿Y los respiraderos termales que mencionaste, los que están más abajo en el sistema de cuevas? ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Linda. En la Tierra, los respiraderos termales a menudo sustentan ecosistemas únicos. Calor, minerales, a veces organismos comestibles que no dependen de las cadenas alimenticias de la superficie. Levantó la vista de los gráficos. Vale la pena investigar. La expedición a las profundas cuevas termales fue peligrosa. Los pasajes eran estrechos e inestables, el aire estaba cargado de vapores minerales y nadie sabía qué podrían encontrar en las profundidades. Pero con el invierno apretando su control sobre el mundo de la superficie, tenían pocas opciones más que explorar cada posibilidad. Lo que encontraron superó sus expectativas más descabelladas. Los respiraderos termales estaban, de hecho, rodeados de vida. Extrañas criaturas pálidas que habían evolucionado para prosperar en el ambiente cálido y rico en minerales. Algunas eran claramente comestibles, mientras que otras tenían propiedades que podrían ser útiles para la medicina o la fabricación de herramientas. Y lo que es más importante, el calor de los respiraderos podía canalizarse para crear espacios de vida cálidos, mucho más cómodos que las cuevas superiores. Con una cuidadosa ingeniería, una combinación de conocimientos de física humana y la comprensión nativa de la cantería, pudieron redirigir el flujo térmico para crear un entorno habitable para toda la población de refugiados. ¿Lo veis?, dijo Linda a los líderes de los clanes reunidos mientras recorrían las nuevas áreas de vivienda. Diferentes conocimientos trabajando juntos crean posibilidades que ninguno podría lograr por sí solo. No todos estaban convencidos. Una facción de tradicionalistas liderada por un guerrero llamado Brooks, que había perdido a su familia en los ataques de los cazadores de metal, argumentaba que los cambios estaban ocurriendo demasiado rápido y yendo demasiado lejos. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos, declaró Brooks durante una acalorada reunión del consejo. Nuestros hijos aprenden palabras de demonios del cielo en lugar de las viejas canciones. Nuestros jóvenes guerreros practican métodos de lucha alienígenas en lugar de las técnicas transmitidas por sus antepasados. ¿Qué quedará de nosotros en una generación? ¿De qué sirven las canciones y las tradiciones si no queda nadie vivo para recordarlas?, replicó Tyler. Las viejas costumbres no pudieron salvarnos de los cazadores de metal. Solo aprendiendo y adaptándonos sobrevivimos. La discusión podría haber continuado indefinidamente, pero fue interrumpida por la llegada de un mensajero inesperado. Un cazador solitario tropezó al entrar en el santuario, medio congelado y portador de noticias que lo cambiaron todo. Naves, jadeó el mensajero entrecortadamente. Naves del cielo, aterrizando en los valles del este. No son cazadores de metal. Es otra cosa. Marcus sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Podría ser? Después de más de un año creyéndose el único superviviente de su expedición, ¿era posible que el rescate hubiera llegado finalmente? La expedición para investigar el lugar de aterrizaje fue cuidadosamente planeada y fuertemente armada. Si de verdad eran naves humanas, podrían representar la salvación o el desastre, dependiendo de quién las hubiera enviado y por qué. Lo que encontraron fue una escena que llenó a Marcus de emociones encontradas. 3 naves de transporte humanas habían aterrizado en un valle a unas 50 millas del santuario y se estaba estableciendo una base temporal. Las naves llevaban la insignia del Cuerpo de Exploración Colonial, la misma organización que había enviado a Marcus y su equipo a este mundo en primer lugar. Pero algo andaba mal. En lugar del enfoque cuidadoso y metódico que caracterizaba las operaciones de exploración legítimas, esta base tenía el aspecto de una instalación militar. Guardias armados patrullaban el perímetro y el equipo que se descargaba incluía armas y dispositivos de contención. Cazadores de esclavos, susurró Linda,
interpretando la situación con los instintos de alguien cuyo pueblo se había enfrentado a tales amenazas antes. Vienen a tomar a mi gente como propiedad. Marcus estudió la base a través de unos binoculares improvisados, su corazón hundiéndose al reconocer parte del equipo: inhibidores neuronales, unidades de procesamiento, jaulas de transporte, todas las herramientas necesarias para capturar y enviar seres inteligentes como mano de obra forzada. La terrible ironía no se le escapó. Después de pasar más de un año aprendiendo a ver al pueblo de Linda como iguales, como amigos y aliados, ahora se enfrentaba a miembros de su propia especie que los veían solo como mercancías potenciales. Tenemos que advertir a los clanes, dijo, bajando los binoculares. Si esta gente logra establecer una base permanente, comenzarán a asaltar asentamientos por toda la región. Pero advertir a los clanes resultó más fácil decirlo que hacerlo. Muchos de los tradicionalistas vieron la llegada de más humanos como una reivindicación de sus temores sobre la contaminación alienígena. Si a esto conducía el conocimiento humano, argumentaban, quizás hubiera sido mejor resistirse al cambio desde el principio. ¿Lo veis?, declaró Brooks durante otra polémica reunión del Consejo. Dimos la bienvenida a un demonio del cielo, y ahora vienen más para esclavizarnos a todos. Esta es la recompensa por abandonar nuestras costumbres puras. Estos no son los mismos humanos, argumentó Tyler. Marcus nos ha mostrado honor y respeto. Estos recién llegados solo muestran codicia y violencia. ¿Cómo podemos saber la diferencia?, replicó Brooks. Todos tienen la misma piel pálida, las mismas palabras extrañas. Por lo que sabemos, este ha estado preparando el camino para sus amos todo este tiempo. La acusación golpeó a Marcus como un golpe físico. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de todos los lazos de confianza y amistad que habían construido, ser sospechoso de traición era casi insoportable. Pero la respuesta de Linda fue rápida y decisiva. Marcus ha sangrado con nosotros, ha luchado a nuestro lado, ha salvado nuestras vidas y ha protegido a nuestra gente. Cualquiera que cuestione su lealtad, cuestiona también mi juicio. El debate se zanjó cuando los exploradores informaron de que los cazadores de esclavos habían comenzado a realizar incursiones en asentamientos periféricos. La evidencia de sus intenciones era innegable. Varias familias ya habían sido capturadas y transportadas a la base para su procesamiento. Ante esta amenaza externa, los clanes no tuvieron más remedio que unirse una vez más. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo podría una sociedad primitiva armada con lanzas y espadas esperar derrotar a enemigos equipados con tecnología avanzada y entrenamiento militar? De la misma manera que derrotamos a los cazadores de metal, dijo Linda durante su sesión de estrategia. Usamos nuestras ventajas: conocimiento del terreno, superioridad numérica y tácticas que no esperarán. Pero Marcus negó con la cabeza. Estos no son invasores alienígenas que no entienden este mundo. Son humanos entrenados para este tipo de operación. Tendrán protocolos para lidiar con la resistencia primitiva, contramedidas para las tácticas de guerrilla. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Tyler. Marcus guardó silencio durante un largo momento, su mente trabajando en las posibilidades y sus probables consecuencias. Finalmente, levantó la vista con una expresión que era a partes iguales determinación y pesar. Iré a ellos, dijo. Solo, como superviviente de la expedición original. Eso es un suicidio, protestó Linda. O te matarán o te obligarán a ayudarlos a cazar a mi gente. No necesariamente, replicó Marcus. Soy un activo valioso, el único humano que ha sobrevivido en este mundo durante un periodo prolongado. Querrán interrogarme, saber lo que sé sobre las condiciones locales y las capacidades nativas. Hizo una pausa. Eso me da la oportunidad de darles información falsa, de desviar su planificación. ¿Y cuando descubran tu engaño? Nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero mientras tanto, podría ser capaz de sabotear su operación desde dentro. El plan era arriesgado hasta el extremo, pero sin otras opciones viables, los líderes del clan aceptaron a regañadientes. Marcus se presentaría como un superviviente desesperado, agradecido por el rescate, mientras trabajaba en secreto para socavar la operación de esclavos desde dentro.
Linda insistió en acompañarlo parte del camino hasta la base, a pesar de los evidentes peligros. Si algo sale mal, dijo, quiero estar lo suficientemente cerca para ayudar. Si algo sale mal, tú necesitas estar lo suficientemente lejos para sobrevivir, replicó Marcus. Pero no intentó disuadirla por completo. Después de todo lo que habían pasado juntos, entendía su necesidad de involucrarse. La aproximación a la base humana se llevó a cabo con extrema cautela. Marcus hizo que Linda le ayudara a practicar su historia de tapadera, que había estado viviendo como un ermitaño en las cuevas profundas, evitando el contacto con los nativos, apenas sobreviviendo con la comida que podía encontrar. Recuerda, le instruyó Linda mientras observaban la base desde una posición oculta. Debes parecer agradecido, pero no demasiado ansioso. Sospechoso de los nativos, pero no demasiado conocedor de nuestras capacidades. Lo sé, dijo Marcus, revisando su apariencia una última vez. Se había dejado crecer el pelo y la barba deliberadamente, y su ropa estaba manchada y remendada para apoyar su historia de supervivencia en la adversidad. Y Marcus, añadió Linda, sus ojos fosforescentes serios en la oscuridad. Si no puedes volver con nosotros, sabe que lo que hemos construido juntos sobrevivirá. El conocimiento compartido, la amistad entre nuestros pueblos. Esas cosas son más fuertes que cualquier individuo. Quería decirle que volvería, que su plan funcionaría y que volverían a estar juntos pronto. Pero la honestidad siempre había sido el fundamento de su relación, y no comprometería eso ahora. Cuida de Tyler y los demás, dijo en su lugar. Necesitarán tu sabiduría para guiarlos. La caminata hasta el perímetro de la base fue la más larga de la vida de Marcus. Con cada paso, se alejaba más de las personas que se habían convertido en su familia y se acercaba más a aquellos que los veían como propiedad para ser cosechada. Los guardias que lo interceptaron fueron profesionales y desconfiados, exactamente lo que había esperado. Lo registraron a fondo, confiscaron su tosca espada de hierro y lo sometieron a un aluvión de preguntas sobre su identidad y supervivencia. Marcus Chen, especialista en topografía geológica, les dijo, dando su nombre real y antecedentes. He estado escondido en el sistema de cuevas desde el accidente, evitando el contacto con los hostiles. ¿Hostiles? El sargento a cargo de la patrulla parecía escéptico. Nuestra inteligencia sugiere que los nativos son primitivos, apenas por encima de la tecnología de la Edad de Piedra. Primitivo no significa inofensivo, replicó Marcus, adoptando fácilmente el papel de un superviviente traumatizado. Mataron a todo mi equipo a los pocos días de nuestro aterrizaje. He estado huyendo de ellos desde entonces. La historia era lo suficientemente plausible como para llevarlo dentro del perímetro de la base, donde fue entregado a oficiales de inteligencia para un interrogatorio más detallado. Eran hombres más duros, entrenados para detectar el engaño y la manipulación. Pero Marcus había pasado más. De un año aprendiendo a pensar como un superviviente, a adaptar sus respuestas a cualquier situación que enfrentara. Les dio la verdad justa para ser creíble, mientras omitía cuidadosamente cualquier cosa que pudiera ayudar a su operación de esclavitud. Los nativos están organizados en grupos de clanes, informó durante una sesión de interrogatorio. Muy territoriales, luchando constantemente entre ellos. Sus armas son toscas pero efectivas en combate cuerpo a cuerpo. Todo cierto, pero omitiendo detalles cruciales sobre la reciente construcción de alianzas y las innovaciones tácticas. ¿Estimaciones de población?, preguntó el oficial de inteligencia. Difícil de decir. Evité el contacto siempre que fue posible. Quizás unos pocos miles dispersos por todo el continente. En realidad, sabía que el número se acercaba a los 100.000, pero dejar que subestimaran a su potencial oposición parecía sabio. Capacidades tecnológicas. Edad de piedra con algo de metalurgia básica. Ninguna comprensión de la física o ingeniería avanzadas. De nuevo, técnicamente cierto, pero engañoso sobre los desarrollos recientes. El oficial de inteligencia parecía satisfecho con sus informes, pero Marcus sabía que caminaba sobre la cuerda floja. Demasiada cooperación y sería cómplice en la esclavización del pueblo de Linda. Demasiado poca y sería expuesto como un riesgo para la seguridad.
Su oportunidad de sabotaje llegó cuando le asignaron un papel de asesor en la planificación de la siguiente ronda de incursiones. Su supuesto conocimiento del comportamiento y el terreno de los nativos lo hacía valioso para seleccionar objetivos y predecir la resistencia. Estos asentamientos, dijo, señalando en su mapa táctico lugares que sabía que ya habían sido abandonados. Aislados, con pocas defensas, buen acceso para los vehículos de extracción. Los equipos de incursión que atacaron esos lugares no encontraron más que edificios vacíos y fogatas frías. El oficial de inteligencia a cargo estaba frustrado, pero aún no sospechaba. Tu información estaba desactualizada, le dijo a Marcus. Los hostiles deben tener mejor comunicación de lo que pensábamos. O son más nómadas de lo que creía, sugirió Marcus. Te dije que evité el contacto cuando fue posible. Pero cada incursión fallida hacía que los esclavistas fueran más cautelosos y más minuciosos en su planificación. Marcus se dio cuenta de que su ventana para un sabotaje efectivo se estaba cerrando rápidamente. La crisis llegó cuando la inteligencia interceptó comunicaciones que indicaban una gran reunión de nativos en el área del santuario. Los esclavistas vieron esto como una oportunidad sin precedentes para capturar cientos de especímenes en una sola operación. Necesitaremos guías locales, anunció el comandante de la misión durante la reunión de planificación. Alguien que conozca el terreno y pueda predecir las respuestas tácticas de los nativos. Todos los ojos se volvieron hacia Marcus, y sintió el peso de elecciones imposibles. Negarse a cooperar y su tapadera sería descubierta, terminando cualquier posibilidad de más sabotaje. Aceptar ayudar y sería directamente responsable de liderar un ataque contra las personas que había llegado a amar. Necesitaré explorar la zona primero, dijo, ganando tiempo para pensar. Obtener inteligencia actualizada sobre las posiciones y defensas de los nativos. Por supuesto. Te proporcionaremos una escolta y apoyo de vigilancia completo. La escolta resultó ser un escuadrón de especialistas de combate liderado por un sargento de mirada dura llamado Davis. Eran profesionales que habían llevado a cabo docenas de operaciones similares en otros mundos, y observaban a Marcus con la alerta casual de depredadores evaluando a una presa potencial. Algo que debería saber, dijo el sargento Davis mientras su transporte se acercaba al área del santuario. Esta es una operación grande. El mando quiere el máximo de capturas con el mínimo de bajas de nuestro lado. No les importa cuántos hostiles mueran en el proceso. Entendido, respondió Marcus, con el corazón encogido. Los esclavistas no planeaban un ataque quirúrgico. Se preparaban para una masacre. Mientras establecían su puesto de observación con vistas al santuario, Marcus se dio cuenta de que sus peores temores se estaban haciendo realidad. Los esclavistas habían traído suficiente potencia de fuego para arrasar todo el asentamiento, y sus tácticas requerían una fuerza abrumadora para aplastar cualquier resistencia antes de que pudiera organizarse. La termografía muestra aproximadamente 400 cuerpos calientes en el complejo de cuevas, informó el especialista de inteligencia. La mayoría agrupados en las cámaras principales, con algunos dispersos por los túneles secundarios. Perfecto, respondió el comandante de la misión. Usaremos botes de gas para sacarlos a las cámaras principales, y luego desplegaremos campos de contención. Deberíamos poder procesar a toda la población en menos de una hora. Marcus se sintió enfermo. Había esperado encontrar alguna forma de advertir al santuario, de darles tiempo para evacuar o preparar defensas. Pero la vigilancia de los esclavistas era demasiado exhaustiva, su seguridad demasiado estricta. Cualquier intento de hacer una señal sería detectado de inmediato. Hay algo que deberíais saber sobre el sistema de cuevas, dijo durante la sesión final de planificación. Es térmicamente activo, inestable en algunas áreas si usáis demasiada fuerza explosiva. ¿Sugieres que las cuevas podrían colapsar?, preguntó el comandante. Es posible. He visto temblores menores causar daños estructurales significativos en formaciones similares. Todo cierto, aunque estaba exagerando deliberadamente el riesgo. Entonces ajustaremos nuestro enfoque. Mínima munición explosiva, más dependencia del gas y los campos de contención. No era mucho, pero podría dar a los defensores una oportunidad ligeramente mejor de sobrevivir.
Marcus solo podía esperar que Tyler y los demás se hubieran estado preparando para esta posibilidad. El ataque estaba programado para el amanecer, cuando los nativos supuestamente estarían menos alerta. Mientras Marcus yacía en su posición asignada, con vistas al santuario, se encontró pensando en todas las personas a las que estaba a punto de traicionar. Tyler con sus ansiosas preguntas sobre ingeniería humana. Linda con su sabiduría y coraje. Incluso la vieja Casara con su reticente aceptación del cambio. Había venido a este mundo como un científico en busca de conocimiento sobre geología y recursos minerales. En cambio, había encontrado algo mucho más valioso. Un sentido de pertenencia, de un propósito más grande que él mismo. Ahora estaba a punto de perderlo todo, y parecía no haber nada que pudiera hacer para evitarlo. La primera señal de que algo andaba mal llegó justo antes del amanecer, cuando la termografía detectó un movimiento masivo dentro del sistema de cuevas. En lugar de las 400 señales de calor esperadas, los escáneres ahora mostraban miles. ¿Qué demonios?, murmuró el especialista de inteligencia, ajustando frenéticamente su equipo. Esto no puede ser correcto. Pero era correcto. Durante toda la noche, mientras los esclavistas habían estado vigilando la entrada principal, guerreros de docenas de clanes habían estado entrando en el santuario a través de pasajes ocultos que conectaban con las profundas cuevas termales. En lugar de atrapar a una población de refugiados, los esclavistas se encontraron frente a la mayor reunión de guerreros nativos en la memoria viva. Señor, informó el sargento Davis, su voz tensa por la tensión, estamos ante un completo fallo de inteligencia. Esto no es un centro de población. Es una zona de preparación militar. El comandante de la misión estudió las pantallas tácticas con creciente alarma. ¿Cuántos? Mínimo 3000, posiblemente más. Y no solo se esconden en las cuevas. Se están moviendo a posiciones de ataque. Marcus sintió una oleada de orgullo mezclada con terror. Linda y Tyler claramente habían anticipado esta posibilidad y se habían preparado en consecuencia. Pero el coraje y los números no serían suficientes contra las armas y armaduras avanzadas de los esclavistas. Abortamos, decidió el comandante. Retirada a una distancia mínima segura y soliciten apoyo orbital. Señor, interrumpió el especialista de inteligencia. Estamos detectando una acumulación masiva de calor en el sistema de cuevas. Los nativos parecen estar haciendo algo con los respiraderos termales. En la pantalla táctica, observaron con fascinación y horror cómo explosiones controladas comenzaban a redirigir los flujos térmicos subterráneos. En lugar de calentar las cuevas, el agua sobrecalentada y el vapor estaban siendo canalizados a una red de recipientes a presión tallados en roca sólida. Es un cañón térmico, se dio cuenta Marcus, la comprensión inundándolo. Están usando la geología del propio planeta como arma. La primera ráfaga de vapor sobrecalentado brotó de un respiradero oculto a solo 50 metros de la posición de los esclavistas. El pico de temperatura fue suficiente para derretir el metal y carbonizar cualquier cosa orgánica a su paso. Retirada. Todas las unidades. Retirada. Gritó el comandante en su comunicador, pero era demasiado tarde. Más respiraderos termales se abrían a su alrededor, convirtiendo el campo de batalla en un infierno de vapor hirviendo y roca fundida. En el caos que siguió, Marcus se encontró separado de su escolta y enfrentado a una elección que definiría el resto de su vida. Podía intentar llegar a la zona de evacuación de los esclavistas y mantener su tapadera, o podía abrirse camino hacia el santuario y unirse a las personas que se habían convertido en su verdadera familia. La elección fue más fácil de lo que había esperado. Marcus comenzó a moverse hacia el santuario, usando su conocimiento del terreno para evitar lo peor de las erupciones térmicas. Detrás de él, podía oír las naves de transporte de los esclavistas despegar, abandonando a sus fuerzas terrestres a cualquier destino que les esperara. La batalla que siguió no se pareció a nada en la historia militar registrada. La tecnología humana se enfrentó a la furia geológica en un conflicto que transformó el paisaje mismo. Las armas térmicas crearon nubes de vapor que redujeron la visibilidad a cero, mientras que el calor convirtió el propio aire en un arma que podía matar con cada aliento. Pero los guerreros nativos se habían preparado para estas condiciones.
Llevaban máscaras y equipo de protección tejido con materiales que podían soportar el calor, y se movían a través de las nubes de vapor con la confianza de gente que lucha en su propio terreno. Marcus tropezó a través del caos, siguiendo el sonido de la voz de Linda mientras coordinaba la defensa. Cuando finalmente llegó a su posición, ella lo miró con una mezcla de alivio y sospecha. «¿Has vuelto?», dijo simplemente. «¿A dónde más iría?», respondió él, aceptando la máscara de respiración improvisada que Tyler le entregó. «¿Los esclavistas? ¿Qué planean?». «Probablemente un bombardeo orbital. Intentarán arrasar toda la zona en lugar de arriesgar más fuerzas terrestres». Linda asintió sombríamente. «Entonces debemos terminar esto rápidamente». La fase final de la batalla fue una carrera contra el tiempo. Mientras Tyler lideraba equipos de asalto para cazar a las fuerzas terrestres esclavistas restantes, Linda y Marcus trabajaban para extender la red de armas térmicas para cubrir la mayor área posible. Si los esclavistas iban a bombardearlos desde la órbita, al menos se lo harían pagar caro. El ataque orbital llegó justo cuando los últimos esclavistas en tierra estaban siendo abrumados. Pero en lugar de la devastación concentrada que las naves de ataque esperaban infligir, encontraron su puntería interrumpida por masivas corrientes térmicas ascendentes y nubes de vapor que oscurecían todo el campo de batalla. Varios de sus ataques de precisión se desviaron, impactando en laderas vacías en lugar de áreas pobladas. Otros fueron absorbidos por las propias columnas térmicas, su energía disipándose inofensivamente en la atmósfera del planeta. Adquisición de objetivos imposible. Escuchó Marcus a una de las naves en órbita informar en una frecuencia que había programado en su radio improvisada. Se recomienda retirada inmediata pendiente de reevaluación. Mientras las naves esclavistas partían, dejando atrás a sus muertos y equipo abandonado, los guerreros del santuario emergieron de sus cuevas para inspeccionar el campo de batalla. Las armas térmicas habían transformado el paisaje en algo alienígena, incluso para los estándares de este mundo. Un laberinto de cráteres humeantes y formaciones rocosas lisas como el cristal que servirían como un monumento permanente al día en que los clanes se unieron para defender su libertad. «Se acabó», dijo Linda, su voz resonando extrañamente en el aire caliente y húmedo. «No volverán pronto. Pero volverán eventualmente», añadió Tyler, su joven rostro serio a pesar de su victoria. «Esta fue solo la primera oleada. Habrá otras». Marcus asintió, comprendiendo las implicaciones. La noticia de la población nativa inteligente y los recursos explotables de este mundo se extendería por el espacio humano. Otras operaciones de esclavitud vendrían, junto con corporaciones mineras, administradores coloniales y toda la maquinaria de la expansión humana. «Entonces nos preparamos», dijo simplemente. «Aprendemos, nos adaptamos, nos volvemos más fuertes. Y nos aseguramos de que cuando vuelvan, nos encuentren listos». En los meses que siguieron, la alianza entre el conocimiento humano y la sabiduría nativa se fortaleció más que nunca. El equipo esclavista capturado fue sometido a ingeniería inversa y adaptado a las necesidades locales, mientras que se construyeron nuevas armas térmicas en todos los territorios del clan. Y lo que es más importante, la victoria compartida había creado lazos entre los clanes que trascendían las antiguas disputas territoriales y las diferencias culturales. Por primera vez en su historia registrada, el pueblo de Linda comenzó a pensar en sí mismo como una sola nación en lugar de docenas de tribus separadas. Marcus descubrió que su papel evolucionaba una vez más. De superviviente a refugiado, a aliado, a algo que no tenía nombre ni en el idioma humano ni en el nativo. Era un puente entre mundos, un traductor de ideas y tecnologías, un símbolo viviente de que la cooperación era posible incluso entre los pueblos más diferentes. «¿Te arrepientes alguna vez?», le preguntó Linda una noche mientras estaban en la plataforma de observación que habían construido con vistas al santuario. Debajo de ellos, las luces del asentamiento expandido parpadeaban como estrellas terrestres, mientras que sobre ellos, la aurora alienígena pintaba el cielo en tonos de azul y verde. «¿Arrepentirme de qué?». «De elegirnos a nosotros en lugar de a tu propia gente. Habrá consecuencias cuando la noticia de esto llegue a tu gobierno. Serás tachado de traidor, un enemigo de la humanidad». Marcus consideró sus palabras seriamente.
Era cierto que sus acciones serían vistas como traición por las autoridades humanas. No solo no había ayudado a una operación de esclavitud legítima, sino que había ayudado activamente a los objetivos a resistir la captura. Elegí a la gente que me trató como familia por encima de aquellos que me vieron como una herramienta, dijo finalmente. Elegí a aquellos que ofrecieron amistad por encima de aquellos que exigieron servidumbre. Si eso me convierte en un traidor a la humanidad, entonces quizás la humanidad necesita más traidores. Linda sonrió, sus rasgos fosforescentes hermosos a la luz de las estrellas. Le habrías gustado a mi abuelo. Siempre decía que la verdadera lealtad no es a la sangre o a la especie, sino a los principios que hacen que la vida valga la pena. Mientras permanecían juntos, observando las estrellas alienígenas emerger en el cielo que oscurecía, Marcus reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado a este momento. Había perdido su antigua vida, su antigua identidad, sus antiguas certezas sobre el bien y el mal. Pero a cambio, había ganado algo de un valor incalculable. Un sentido de propósito, una comunidad que lo valoraba no por lo que era, sino por quien eligió ser. El futuro traería nuevos desafíos, nuevos conflictos, nuevas oportunidades tanto para el triunfo como para la tragedia. Pero viniera lo que viniera, Marcus sabía que lo enfrentaría con amigos a su lado y principios que lo guiarían. Estaba en casa. Las estrellas guardan infinitas historias. Si esta ha resonado en ti, deja tu señal con un me gusta y suscríbete para que nuestro eco viaje junto por el cosmos.